Bienvenidos a la tierra de una de las 7 maravillas del mundo, Brasil. Visualmente este país es el paraíso en la tierra, pero tras toda esta belleza que uno ve en redes sociales hay una realidad muy drástica. Cuando uno planea su viaje a Brasil e investiga sobre este país, usualmente suele encontrarse postales como esta, paisajes realmente increíbles, pero también suele encontrar que Brasil es uno de los países más peligrosos de todo el mundo. Asaltos a plena luz del día, el riesgo constante de perder tu teléfono en segundos y la sensación de que uno como turista no está tan seguro aquí. Muchos dicen que es el lugar más lindo que van a ver en toda su vida y otros dicen que es una trampa mortal. ¿Es Brasil realmente tan peligroso como dicen en las redes sociales? Sin duda, en esta aventura lo vamos a averiguar. Miren, comenzamos la aventura caminando. Prepárense porque en este video sí vamos a caminar bastante. Miren, qué vistón nos encontramos por aquí. Esto, chicos, es el lago Rodrigo de Freitas. No sé si lo pronuncié bien, seguramente no, pero pues aquí les dejo el nombre exacto. Y miren, este lago es muy bonito y muy popular aquí en Río de Janeiro porque la gente viene prácticamente a caminar, a hacer ejercicio, a andar en bici y pues andan en esta especie de ciclorruta que ven por acá. Y es que llevamos 5 minutos en Río de Janeiro y si hay algo que uno se da cuenta es que la gente aquí es bien atlética, bien musculosa, bien trabajada en el gym. Ahorita que andamos caminando aquí alrededor de este lago, pues logra verse mucha gente haciendo ejercicio, jugando tenis, corriendo en bicicleta. No, hombre, que aquí, si ustedes buscan un país donde todos estén fitness, es aquí, Río de Janeiro. Así que chicos, comenzamos la aventura épica por Brasil. Hemos decidido arrancar aquí en Río de Janeiro. Así que bueno, ya comenzando con los datos curiosos, les cuento que Río de Janeiro cuenta con una población estimada de unos 7 u 8 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda metrópoli más poblada del país después de Sao Paulo. La moneda de este país se llama real brasileño y un dólar estadounidense vendría equivaliendo a 5 reales brasileños. Así que miren, aquí los tenemos ya, se los voy a mostrar. Este que tenemos por aquí, miren, que es de 20 reales y parece que tiene la foto de... Sí, parece ser un mono. Si le damos la vuelta, pues tiene aquí otra... Sí, es como una cara de... Honestamente no sé de qué será, pero el diseño está muy bonito. Por aquí les muestro este otro que es de 2, que pues al fondo tiene como una... Sí, una tortuga, está muy bonita. No sé si ya se dieron cuenta que pues uno vendría siendo más grande que el otro. Y como dato curioso de los billetes de Brasil, es que entre más grande es su denominación, más grande es el billete. Pero miren, antes de comenzar el tourcito por la ciudad, les voy a comentar un dato curioso, realmente interesante. Cuando yo lo leí me dejó realmente impresionado. Muchos seguramente se preguntarán por qué Río de Janeiro se llama así. Pues escuchen bien, la historia detrás de este nombre es el resultado de un pequeño error geográfico por parte de los exploradores portugueses. Pues miren, el 1 de enero de 1502 una expedición portuguesa liderada por Gaspar de Lemos llegó a la actual bahía de Guanabara. Al ver la enorme entrada de agua rodeada de montañas, los exploradores pensaron que se trataba de una desembocadura de un gran río en lugar de una bahía. Entonces es ahí prácticamente donde inicia el nombre de este lugar. Miren, en ese entonces los portugueses tenían la tradición de ponerle a los lugares los nombres según el santo o la fecha del año en el que llegaran. Es por eso que, con la creencia de que Río de Janeiro era un río, le pusieron Río de Janeiro, que si lo traducimos al español vendría significando Río de Enero, prácticamente porque llegaron en el mes de enero. Miren, curiosamente, aunque después con el tiempo se dieron cuenta que el lugar no era un río, sino que era una bahía, al final decidieron dejarle ese nombre porque el nombre ya era tan sonoro, ya toda la gente se había acostumbrado a ese nombre y les gustaba tanto que al final, a pesar de no ser un río, pues le dejaron así, Río de Janeiro. Pero si hay algo que logra verse también aquí a los alrededores de este lago, apunten bien la vista ya que el cerro que tenemos al fondo. Eso, chicos, es el icónico Cristo Redentor. El motivo por el cual muchas personas vienen aquí hasta Río de Janeiro. Pero no se preocupen, en el próximo video lo vamos a visitar, así que activen la campanita y suscríbanse si aún no se han suscrito porque esta aventura se va a venir épica. Se viene épica, chicos. ¡Vamos! Bueno, chicos, miren, vamos al siguiente destino. Ahorita les cuento que nos hemos topado con una zona que se llama Leblon. Miren, leyendo un poquito, investigando, me entero que esta es la zona de los riquillos aquí en Río de Janeiro. Una zona muy bonita. Logran verse pedazos de edificios lujosos de vez en cuando. Logran verse negocios así como estos. De hecho, Sofita no perdona y ya se hizo una sus compras. ¿Ah? Sí, solo que es en un centro comercial.
Pues ya que aquí, en esta zona, es una zona donde hay muchos extranjeros, muchos turistas, y pues también se encuentran unos centros comerciales bastante bonitos. Así que para los que les gusta ir a conocer malls y centros comerciales a otros países, aquí hay uno bastante interesante que se llama Shopping Leblon. Miren, honestamente una cosa que me ha sorprendido caminando por acá, por lo menos en estas zonas, es la cantidad de árboles que hay. Miren, cuando uno ve desde aire estas calles, prácticamente no se ve la calle. Lo que se ve es verde por todo arriba. O sea, los árboles tapan toda la carretera y eso hace que cuando uno camina por aquí se vea bastante sombra. Y miren que esta zona, miren que está justamente enfrente de la playita también. Hay apartamentos que pues lo primero que ven al despertar seguramente es la playita que la tenemos ahí al fondo. ¡Qué loco! Esta gente realmente ha de ser muy privilegiada, no solamente por pues, vivir en una zona muy lujosa, sino que pues porque prácticamente tienen la playita cruzando la calle. Pero miren, así como hay zonas de ricos, lamentablemente hay zonas de clase baja. Lamentablemente Río de Janeiro es una de las ciudades en el mundo con un mayor contraste. Y cuando digo contraste me refiero a la clase social. Así como hay gente con mucho dinero, hay gente que lamentablemente no la pasa muy bien. Miren, tanto así que cuando uno ve Río de Janeiro desde las alturas, muchos incluso dicen que Río de Janeiro vendría siendo como una favela enorme. Porque pueden ver edificios lujosos, rascacielos realmente altísimos, justamente a la par de una favela, que solamente están divididos uno del otro por una calle. Un ejemplo donde pueden apreciar esto muy bien es aquí en la zona de Leblon, que justamente a la par está una favela llamada Favela Vidigal. Un lugar que sin duda lo deja sorprendido a uno porque puede ver estas diferencias sociales y ver cómo prácticamente conviven el uno con el otro con una sola calle de diferencia. Así que miren, les voy a mostrar rapidito esta playa, porque si hay algo que le gusta a la gente venir a hacer aquí a Río de Janeiro, es ir a la playita. Esto, chicos, es la playa de Leblon. Miren qué bonito, miren qué pedazo de postal tenemos ahí al fondo. El famoso Morro dos Hermanos. Pendientes al canal porque en los próximos videitos lo vamos a subir. Pero miren, ahorita la noche está cayendo. Miren, la gente en bicicleta por aquí. Por ahí andan unas parejas bien atléticas por allá. Pero bueno, lo voy a traer aquí el día de mañana, porque ahorita pues el sol ya está cayendo. Pero no me voy sin antes contarles un dato curioso. ¿Sabían ustedes que Río de Janeiro ha sido la única capital europea fuera de Europa? ¿Cómo así? Pues presten atención. Pues miren, resulta que a principios del siglo XIX Napoleón invadió Portugal. Para escapar, la familia real portuguesa se mudó con toda su corte a Río de Janeiro allá por 1808. Durante 13 años Río no fue solamente una colonia, sino que fue la sede oficial del Imperio Portugués. Esto prácticamente transformó toda la ciudad. Aquí se crearon bibliotecas, bancos y el jardín botánico, que hoy son joyas arquitectónicas donde pueden apreciar la verdadera arquitectura portuguesa de ese entonces aquí en Río de Janeiro. Así que bueno, vamos a ir a conocer esa arquitectura portuguesa de primera mano. Acompáñenme al centro de Río. Miren, uno puede pensar que Río de Janeiro es solamente playita, es solamente arena, es solamente las olas del mar, bikinis, bronceados, pero les cuento que no. Miren, cuando uno se adentra a la parte central de cada ciudad puede encontrarse una que otra cosita curiosa como esta que están viendo por acá. Sean bienvenidos a una de las gradas más icónicas y más fotografiables de todo Río de Janeiro. Esto que están viendo, chicos, son las famosas gradas o escaleras de Celarón. Miren que yo había leído que era un lugar muy concurrido, pero ya estando aquí la realidad parece que está multiplicado por 10, está pero a reventar de gente. Y es que muchas personas vienen aquí solamente para tomarse la foto icónica en esta grada. Y miren, yo voy a ver si hay un puestecito para contarles los datos curiosos de este lugar, pero pues parece que me va a costar porque... Miren, ahorita son como las 12 del mediodía y está a reventar, está que no cabe ni un alma. Vengan, vamos a buscar un huequito por aquí para meternos, porque les cuento que... Uy, no, son aproximadamente 250 escalones que hay por acá. Voy a subir un poquito más para que ustedes lo aprecien mejor. Pero aquí les muestro el ambiente. Uno cuando ve en redes sociales fotos de este lugar lo ve bastante solito, lo ve sin gente. Pues la mayoría de personas que vienen temprano son pues quienes logran las fotos perfectas. Pero miren, vamos a irnos hasta allá arriba y ahí les voy a comentar un par de datos curiosos. No, y es que miren, para que vean lo viral que está la cosa. Miren, aquí las personas hacen fila para tomarse una foto. Todo esto que están viendo son personas haciendo fila para tomarse las fotos aquí con la grada. Está viral la cosa. Miren que
que muy caótica la cosa. Tuve que batallar para encontrar las gradas así solitas, pero aquí es donde les doy un truquito. Entre ustedes más suben las gradas, más vacías las van a encontrar. Así que si ustedes quieren la foto perfecta como esta que me tomé yo, pues solamente tienen que subir un poquito, unos 100 escalones que suban y la encuentran así vacía. Pues miren, para que ustedes entiendan un poco de estas gradas, les cuento que todo inicia ya por 1990, cuando un artista chileno llamado Jorge Celarón decidió empezar esta icónica obra. Y miren, lo que comenzó como un hobby, pues al final terminó siendo una obra que duró más de 20 años. Les cuento que el artista decide comenzar todo esto que están viendo por aquí de una forma icónica. Dijo, parece que la fachada, las gradas que están afuera de mi casa necesitan una arregladita, y pues es ahí donde comenzó todo esto. Miren, para que se den una idea, todo esto que están viendo inicia por acá y son más de 250 escalones en los cuales pueden encontrar diferentes azulejos que dicen que son más de 2500 que provienen de más de 60 países diferentes. Una característica que logra verse bastante de aquí de las escaleras es que pues el color que predomina es el rojo. Este color predominante fue porque Celarón consideraba que el color rojo representaba muy bien la alegría y la pasión. Miren, muchos de estos azulejos fueron donados por viajeros de todo el mundo. Incluso logran verse unos azulejos así como tematizados de bandas de rock, de equipos de fútbol. Pueden ver azulejos de diferentes países. Por ejemplo, encontramos este que es de Kazajistán, y así sucesivamente a lo largo de los 250 escalones. Así que bueno, miren, al final estos escalones que comenzaron siendo una decoración de la fachada de la casa del artista terminaron convirtiéndose en uno de los atractivos más representativos de todo Río de Janeiro. Miren chicos, así que ya se saben el truquito. La mayoría de personas se aglomeran allá al inicio, y bueno, miren, aquí parece que la cosa está más tranquila. Logran ver artistas, cantantes aquí en la grada con todo. Y pues bueno, vamos a llegar hasta el final. Si ya iniciamos los 250 escalones, tenemos que llegar. Parece que ya solamente nos faltan unos 50 y cumplimos la misión. Miren, y en curiosidades que uno se encuentra por acá. Miren, aquí en Brasil parece que, bueno, las macetas, los árboles lo ponen aquí en esto que es una bañera. Cuando uno se fija detenidamente, miren, aquí hay otra. Esta otra de aquí. El árbol, la tierra y la bañera. Cositas curiosas. No sé si solamente será aquí por las gradas de Celarón o en todo Río de Janeiro, pero nunca había visto un lugar donde siembren los árboles y utilicen como maceta una bañera. Qué loco. Y miren, antes de irnos les cuento el último dato curioso, y este dato está un poco tétrico. Les cuento que pues el artista por más de 20 años estuvo haciendo su obra cada vez más grande hasta el 2013, cuando falleció. Curiosamente, el artista fue encontrado aquí muerto en las mismas gradas que lo hicieron famoso. Hasta el momento su muerte aquí en Brasil todavía continúa siendo un misterio. Así que miren, para que vean que es verdad lo que les digo, aquí encontramos un azulejo de Mónaco. Por aquí parece que encontramos, miren, este de London. Este honestamente no sé de qué será, pero me parece curiosa la forma que tiene, que lo han puesto aquí en la pared, y parecen, bueno, más bien dicho, son tabletas como de una barra de chocolate. Aquí encontramos otra de Puerto Rico. Por allá incluso vemos una que es un azulejo del Principito, y aquí podemos encontrar otra que, esta si no me equivoco es un azulejo hinduista. Miren, y es que aquí es la emblemática foto. Los fotógrafos se suben por allá y los modelos por aquí. Esto sí está pero caótico. Miren, aquí en las afueras de las escaleras de Celarón, pues hay de todo. Miren, si ustedes quieren que sea una camisa brasilera, por aquí hay de la selección, hay trajes de baño, encuentran bikinis por aquí, encuentran recuerditos de todo. Miren, yo creo que incluso voy a comprar una camisa de Brasil, pues creo que ya toca. Miren, y que este video de Brasil, como que le falta que le pongamos más sazón brasileño. Tío Frank, ¿qué pasa? ¿Por qué nombrar la camisa de Brasil? Pues ténganme paciencia. Miren, aquí les comenté que hay varios puestecitos donde pueden comprar su camisa. Miren que yo por aquí ya tengo la mía, me la voy a poner. Yo me voy a chulonear aquí en medio de la calle a ver si no me ponen una mi multa. Vamos, sí, oficialmente tenemos el outfit brasilero. Creo que no me queda, un poquito pegadita. Uy, no, me siento muy musculoso. Creo que me la pedí muy pequeña. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Verdad que me miro muy musculoso? Yo creo que sí me pasé de talla, muy chiquita, pero ya vamos a ver si nos compramos otra más adelante. Pero teníamos que arrancar el outfit así, con estilo brasileño, editor música de samba. Vámonos al siguiente destino. Bueno chicos, miren, vamos ya caminando al siguiente destino. Vénganse que el semáforo se puso en verde. Creo que no lo agarré, pero bueno, ya lo tenemos por allá. Y bueno, vamos a avanzar unos 5 minutos caminando y les muestro, escuchen bien, una de las infraestructuras más importantes de toda Brasil, por lo menos en su tiempo. Ya van a ver de qué trata la cosa. De ahí de las escaleras donde estuvimos hace un momento, caminando unos 5 minutos, nos encontramos con aquello que ven al fondo. No sé si ya lo están viendo, pero aquello que ven, chicos, son los arcos de Lapa. Miren, una cosita importantísima. Yo había escuchado
escuchado que esta zona de Lapa era un poquito calentona, así que si ustedes vienen por aquí, pues quizás pasar un poco rápido. La verdad que la zona sí se ve un poquito descuidada, logran verse personas en situación de calle, así que quizás si ustedes vienen por esta zona, pasar rapidito solo para la foto. Así que miren, en lo que nosotros vamos caminando les cuento un poco sobre este icónico lugar. Miren, estos arcos de Lapa uno puede pensar que los pusieron así por plena decoración, que los pusieron así de forma decorativa, pero les cuento que tienen una función muy vital, o por lo menos tuvieron una función muy vital hace mucho tiempo. Miren, para que se den una idea, estos arcos que están viendo por aquí son muy antiguos, fueron creados a mediados del siglo XVIII, inaugurados oficialmente ahí por 1750 con el propósito de funcionar como acueductos. Miren, en aquella época Río de Janeiro sufría de una grave escasez de agua potable. Los arcos se diseñaron para transportar agua desde el río Carioca hasta el centro de la ciudad. Así que cuando uno pasea aquí por el centro del río es casi que inevitable encontrarse estos arcos, porque les cuento que son bastante altos. Son 42 arcos dobles de estilo romano que tienen unos 270 metros de largo y casi 18 metros de altura. Esta es considerada la obra arquitectónica más grande realizada en Brasil durante el periodo colonial. Miren, para los que tengan suerte, aquí arriba de los arcos de Lapa pasa un trencito que le llaman el Bondiño de Santa Teresa. Si se fijan bien, hay personas que lo utilizan en la actualidad. Se preguntarán, tío Frank, ¿y este trencito qué pasa? ¿Es turístico? ¿Es solamente para los locales? ¿Por qué pasa arriba de los arcos de Lapa? Pues para que ustedes también entiendan la historia de este trencito del Bondiño de Santa Teresa, nos vamos a subir para contarles lo importante que es ese trencito. Y miren que vamos bromeando aquí con Sofi, que lo primero que nos dijeron era que no llamar la atención como turistas en la zona del centro de Río, y lo primero que hice con la camisa de la selección de Brasil, pero no pasa nada. Yo más bien con esta camisa me siento como local, no me van a hacer nada porque ellos piensan que yo soy brasilero. Así que miren, dicho y hecho, hace unos minutos nos encontrábamos justamente por esta zona que ven aquí atrás, caminando unos 5 minutos aproximadamente. Llegamos a la estación Carioca o la estación de bondes, que desde aquí es donde sale el Bondiño de Santa Teresa. Miren que les cuento que yo no pensé que fuera una atracción turística muy solicitada, y pues al llegar aquí, pues vaya fila que me encontré de personas esperando comprar el ticket. Así que por ahí le pregunté a la señora de los boletos y me dijo que para entrar son aproximadamente 2 horas de espera. Para ustedes seguramente no va a pasar nada, pero pues nosotros vamos a hacer aquí la esperita y les cuento un poquito del Bondiño. Que miren, por aquí podemos ver cómo va saliendo aquí de la estación. Ahí podemos ver cómo van las personas ya ready en su paseo. Así que bueno, ténganme paciencia un ratito y comenzamos el viaje. Es que la verdad que qué locura, me parece aún más llamativo que se vea así bien retro. Qué loco. Que después de 2 largas horas finalmente llegó el momento de subirnos al Bondiño. Venga, vamos a irnos a buscar un puestecito por acá. Creo que nos vamos hasta aquí atrás, no podemos ir. Oficialmente ya vamos en el Bondiño. Miren que honestamente me siento como que voy en una atracción de Disney. Algo así se siente. Y la verdad, miren que sí, va pero a tope este trencito. Va súper lleno, así que ahorita parece que vamos a pasar por los famosos arcos de Lapa. Y es que miren, hace un momento estábamos caminando prácticamente allá abajo y hoy aquí vamos en el Bondiño, aquí arriba. Así que miren, prácticamente este trencito, este tranvía hace un recorrido entre lo que es el centro de Río de Janeiro y conecta con el barrio de Santa Teresa. Curioso, ¿no? Miren qué bonito se ve todo desde las alturas. Una locura. Pues miren, este vendría siendo el sistema de tranvía eléctrico más antiguo de toda Latinoamérica. Miren, comenzó a operar con tracción animal. Este sistema de transporte anteriormente era cargado por mulas allá por 1870 y pico. Y este se electrificó allá por 1896, convirtiéndolo en un icono del medio de transporte aquí en Brasil. Y no sé si recuerdan los arcos de Lapa por los cuales acabamos de caminar. Pues miren, en un entonces estos arcos funcionaban prácticamente como un acueducto, pero una vez el sistema de tuberías de agua potable se modernizó en la ciudad, prácticamente quedó obsoleto. Las autoridades de Río pues optaron por no destruir la infraestructura, sino que utilizarla para algo más. Es ahí donde montaron la línea ferroviaria por la cual pasa hoy el Bondiño de Santa Teresa, y desde ese entonces se convierte en el primer sistema de tranvía electrificado de toda Latinoamérica. Así que para que ustedes entiendan, en ese entonces, ¿qué? Si lo comparamos
comparamos con la actualidad, quizás era el Tesla de esa fecha. O sea, una locura este bondiño, no lo subestimen porque en su época era el boom del medio de transporte. Así que chicos, este tranvía realmente histórico, incluso me ha parecido una locura que aún lo mantienen así con el mismo diseño de ese entonces, de hace más de 130 años. Miren, como parte del trayecto que hace este tranvía, pasa por el barrio bohemio de Santa Teresa, un barrio ahí bien bonito para los que les gusta venir a este tipo de vecindario, ¿no? Se ve así bien pintadito, hay alguno que otro bar y después está bastante genial para tomarse fotos. Y para que se hagan una idea de qué tan conocido o famoso es, ha salido en la película de Río, no sé si alguien la vio, de un pajarito azul, y justamente en una escena sale este tranvía. Así que para los que les gustan las películas de Disney y de, bueno, especialmente la de Río, se les va a hacer familiar el bondiño. Bueno chicos, tour finalizado. Fue más rápido de lo que esperé, unos 30 minutos ida y regreso. O sea, esperamos 2 horas para 30 minutos. Cositas, ¿no? Cositas que pasan en los viajes. Bueno, miren, siguiente destino. A unos 2 minutos caminando de los arcos en el cual les acabo de dar esta breve explicación de la importancia que tenían aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Nos encontramos con este otro monumento icónico. Miren que por fuera no parece lo que en realidad es. Por fuera uno lo puede ver como un monumento así estilo brutalista. O lo puede ver con la forma de una pirámide. Bienvenidos chicos a la Catedral Metropolitana de San Sebastián. Miren, para los que se preguntan, tío Fran, ¿por qué esta iglesia? Yo nunca le había visto una con esta forma. Realmente yo tampoco, es primera vez que veo una iglesia con una fachada como esta, pero tiene una explicación bastante curiosa. Miren, su diseño está inspirado en las pirámides mayas. Es ahí cuando uno la ve, pues que tiene forma de pirámide, pues su diseño está inspirado en estas pirámides. Por fuera es de concreto imponente, pero al entrar realmente a uno lo deja sin aliento. Cuando uno entra, vaya obra de arte que hay por acá. Sus cuadros y vitrales enormes que suben desde el suelo hasta el techo miden unos 60 metros de alto. Así que vénganse, les voy a dar un pequeño vistazo para que vean cómo es por dentro. Miren que este lugar sí está muy visitado por las personas. Yo pensé que no le iban a visitar mucha gente porque pues la mayoría de personas que vienen aquí a Río de Janeiro vienen por las playas, vienen por los hoteles, ¿no? Pero miren qué bonito. También en el centro de Río hay lugares bonitos como estos que están viendo por acá. Qué locura, la verdad. Creo que la cámara no le hace justicia a los vitrales. Miren qué vitrales más grandes. O sea, prácticamente desde aquí, miren, desde el suelo van directamente hasta allá, hasta el techo. Me imagino que cuando el sol está pegando cada vez más, los vitrales se iluminan aún más y se logra ver más bonito, pero a pesar de eso logra verse muy bello. Miren, y no sé si recuerdan que les comenté que pues, Brasil fue conquistada por los portugueses, así que un lugar perfecto para ver la arquitectura de ese entonces es este bello edificio que tenemos por acá, chicos. Bienvenidos al Real Gabinete Portugués de Literatura. Miren, este es uno de los edificios más emblemáticos que hay aquí en Río de Janeiro, porque ya lo van a ver. Por fuera, miren, quizás no está muy impresionante porque de hecho los alrededores se ven un poco descuidados, se ve bastante basura, se ve bastante zona así como grafiteada. Me parece sorprendente cómo un monumento tan bello y tan representativo de Río de Janeiro no está cuidado a sus alrededores, pero ya les voy a contar cómo es por dentro porque esto, aunque a ustedes no les guste la lectura, ya van a ver que seguramente el lugar les va a gustar mucho. Vamos. Miren chicos, por fuera ya les comenté que no se miraba así como que la gran cosa, pero ya una vez uno entra aquí, se da cuenta el por qué esta biblioteca es tan bella. De hecho, en algunos rankings de bibliotecas más bellas de todo el mundo, ha ganado muchas veces el 3er y 4º lugar. Cruzar esta puerta en la que estamos pasando es como salir del caos de Río de Janeiro y caer directo a una película de Harry Potter o en la biblioteca de La Bella y la Bestia. No es solo una biblioteca, sino que es una cápsula del tiempo donde el olor a madera viaja y el papel te golpea al momento de entrar por aquí. Lo más loco es que por fuera parece un edificio más del centro de Río de Janeiro, pero por dentro el silencio más absoluto que van a escuchar en toda su vida. Es el refugio perfecto para los amantes de la literatura, de los libros y perderse en aproximadamente 350.000 libros que hay por acá. Sofita, ¿qué te ha parecido? Bien bonito, pero estamos hablando suave porque no se puede hablar aquí adentro. Sí, hay que hablar así suavecito, pero la verdad está bonito. Siento que en cualquier momento me sale el profesor Snape y me regaña. También me recordó a Harry Potter.
Miren que bueno, ahorita ya vamos en la parte del video donde a uno le da hambre. Así que hoy los voy a llevar a que conozcan una confitería. Tío Fran, yo no sé qué es una confitería. Ténganme paciencia, ya les voy a comentar. Uy, que mire chicos, parece que ahorita sí hemos llegado al centro de Río. Miren, aquí sí hay movimiento, no sé ni para dónde vamos a agarrar, porque solo se escucha que están gritando por allá. El lugar que andamos buscando en teoría está por aquí. En teoría, chicos, esperemos no perdernos, porque creo que perderse aquí en Río de Janeiro no sería una muy buena idea. Pero de que llegamos a la confitería, llegamos. Parece que finalmente hemos llegado. Sean bienvenidos a la confitería Colombo. Ya les voy a comentar, vénganse conmigo. Vamos a entrar a ver cómo está la cosa por aquí. Qué belleza tenemos acá. No, hombre, chicos, la arquitectura de esta confitería simplemente espectacular. Bueno, chicos, para los que aún no han entendido qué es una confitería, escuchen bien. Miren, una confitería es mucho más que una simple pastelería o una cafetería. Es un establecimiento tradicional dedicado a la elaboración y venta de dulces, pasteles finos, bombones y a menudo servicios de té, café y almuerzos ligeros. Históricamente en Latinoamérica y Europa, las confiterías han servido como centros de reunión social y cultural, destacándose por su arquitectura elegante y su atmósfera refinada. Miren, y para sentir que viajamos al pasado, vamos a utilizar los elevadores aquí de la confitería. Uy, espérense que va a salir aquí la gente. Vamos a ver, porque la verdad sí que se ven bastante antiguos. Vénganse. Sí se ven antiguos. Bueno, sí. Vámonos. Hoy sí, chicos, mírenlo, utilizamos el ascensor para irnos al segundo nivel, que en teoría es donde hay una mejor vista hacia la parte de abajo de la confitería. Así que miren, vamos a agarrar un asiento y les comento un par de cositas. Bueno, chicos, miren, y para los que todavía aún no entienden la importancia de específicamente esta confitería en la que estamos, les cuento ya un par de datos curiosos. Miren, en Río de Janeiro no hablamos solo de un lugar para comer, sino que es un verdadero monumento histórico, y aquí les explico el ícono mundial que es este lugar. Fundada en 1894 por inmigrantes portugueses, la Colombo es el reflejo del lujo de finales del siglo XIX. Al entrar aquí prácticamente se transportan a la bella época carioca. No sé si lo pronuncié bien, pero imagino que en español es la bella época carioca. La bella época de Río de Janeiro. Durante mucho tiempo fue el punto de encuentro de la élite intelectual, política y artística de Brasil. Entre sus paredes se decidieron rumbos políticos y se escribieron páginas de la literatura brasileña. Hoy en la actualidad es uno de los atractivos turísticos más populares aquí en Río de Janeiro para los amantes de los postres. Vieran que en la entrada vimos unos postres bien ricos, no les miento. Pero yo por aquí me pedí que mi tacita de cafecito americano y me pedí un postre aquí de pistacho. Así que vamos a recargar energía. Así que provechito, chicos. Muy bueno. No sé si se dice así, pero creo que sí. Bueno, miren, y un tema que seguramente muchos se estarán preguntando, tío Fran, ¿cómo está la seguridad aquí en Brasil, específicamente en Río de Janeiro? Pues es aquí donde vienen varios aspectos. Miren, si ustedes son de Latinoamérica ya saben cómo funciona el mambo. Ustedes vienen de esos países, ya saben que pues uno tiene que andar ahí con cuidadito, con el teléfono guardado aquí justamente a un costado de la cintura, o si no se lo meten en el boxer. Así el ladrón la va a pensar 2 veces al momento de meter la mano ahí. Este truco latino no falla. Andar caminando con cuidadito ahí, con los ojos para todos lados, y cuando vean a alguien sospechoso, pues ya guarden el teléfono. Lo recomendable aquí en Río de Janeiro es andar así como ando yo, con la cámara afuera, pero pues bueno. O si ustedes son de los que les gusta andar aquí joyas en el cuello, que andar relojes caros, pues mejor, lo más recomendable será no andarlos por aquí. O sea, solo lo necesario, el short, la camisa y pues el celular, pero ya saben dónde. El truco que les di no falla. Miren, prácticamente Río de Janeiro es como cualquier ciudad grande en las que pues uno tiene que andar con cuidadito, manejarse en las zonas más turísticas, andar ahí atento siempre con sus cositas y no andar muy noche en zonas que no sean muy turísticas. Es aquí donde viene la siguiente pregunta, tío Frank. Entonces, ¿a dónde uno tiene que hospedarse? Pues miren, aquí en Río de Janeiro hay varias áreas donde se hospedan los turistas. Tenemos la zona de Río Centro, tenemos también la zona de Copacabana, la zona de Ipanema y la zona de Leblon. Personalmente
Personalmente nosotros pues decidimos hospedarnos en la zona de Ipanema porque si bien no es una zona barata, es una zona con alta presencia policial. Logran verse policías casi que en cada esquina, logran verse varios edificios bien bonitos como estos, logran verse restaurantes también por ahí, supermercados cerca, también hay gimnasios por si ustedes quieren ahí mantenerse en forma. Y pues realmente la zona muy bonita. Como les comenté, el precio del hospedaje no es nada barato, los precios rondan los 80, 100 dólares la noche para 2 personas. Pero ya si ustedes quieren un poquito ya más de lujo, pues está la zona de Leblon, y aquí en Río de Janeiro vendría siendo la zona más exclusiva. Así que, ojito, ya les di esta recomendación para que ustedes sepan dónde hospedarse cuando vengan aquí a la zona de Río de Janeiro. Pero la verdad es que nosotros llevamos como 4 o 5 días y no hemos visto nada. O sea, ni asaltos, ni robos, ni nada. Eso sí, solo hemos andado en zonas turísticas, o sea, hay muchos extranjeros, muchos turistas, tanto locales y extranjeros. Y zonas que son concurridas, pero de turistas, pues. No hemos andado muy noche tampoco y hemos evitado ahí como que ciertas zonas. Sí, o sea, el que no hayamos visto nada no significa que no pase nada. Exacto. Porque como les comenté al inicio del video, pues hemos visto videos de turistas Sí. donde les roban sus cosas, sus teléfonos, donde les roban sus cadenas, donde les roban el dinero. Hay ahí uno que otro atraco, así que, ojito, como todo latino ya acostumbrado, Sí, ¿no? exacto. O sea, como en muchas ciudades, pues mejor andar el celular adentro, no andar como con cadenas. Bueno, yo no ando nada. Y pues tranquilo, o sea, andar como pendiente. Así que, así creo que no tengan miedo, no le va a pasar nada. Diablos, chicos, este calor brasileño me está matando. Miren que de vez en cuando hay que hacer así unas pausitas porque pues el sol lo debilita a uno. Así que aprovechando que estamos en una pequeña pausa comercial, chicos, miren, les recuerdo que si ustedes aún no me siguen en Instagram, me pueden seguir como Tío Fran _. En Instagram estoy subiendo contenido en tiempo real. ¿En qué país me encuentro en tiempo real? ¿A dónde me encuentro en tiempo real? Así que si ustedes quieren ver todo ese contenido que no se ve aquí en YouTube, lo pueden ver allá en Instagram. Y miren, aprovechando, pues miren, me he fijado que el 80% de personas que ven los videos no están suscritos al canal. Solamente el 20, el 15% están suscritos según esta estadística que me sale aquí. ¡Qué barbaridad, chicos! ¿Qué está pasando? Si a ustedes les gustan estos videos y quieren ver aún más, pues ¿qué están esperando para suscribirse? Yo sé que no es porque no quieran suscribirse, yo sé que es porque se les ha olvidado. Así que voy a esperar aquí 5 segunditos para que se suscriban. Solamente le apretan en el botón que está aquí abajo, suscribirse, activan la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un video nuevo y ya listo, no les va a demorar más de 5 segundos. Y bueno, hoy sí, hoy que ya se suscribieron, continuamos con el tourcito por la ciudad. Así que miren, para los que querían ver la playita, muy cerca de aquí de la zona en la que andamos, que se llama Ipanema, está la playita. No se preocupen, miren, aquí les muestro una toma de dron para que vean cuál es esta zona, que prácticamente son unas cuantas cuadras y pues prácticamente la playa ya la tienen, a un par de minutos caminando. Miren, vamos a darnos el tourcito por la playa porque yo sé que muchos de ustedes es a lo que van a venir. Muchas personas vienen a Río de Janeiro por las vistas increíbles, otras personas vienen por la gastronomía, otras personas vienen por la fiesta, pero también muchas personas vienen por la playita. Miren, ahorita este lugar está llenísimo, aquí debe estar el ambiente. Vénganse, vamos a irnos a la playa que ya la puedo ver desde aquí. La tenemos por allá y les voy a comentar también otro par de datos curiosos que hay aquí en Río de Janeiro. Vénganse, miren, aquí la gente anda en bicicleta haciendo ejercicio. Por aquí la gente anda caminando. Vénganse por acá, aquí la tenemos ya. Justamente nos pasamos este cruce de cebra y llegamos. Vénganse, miren, si hay una cosa que logra verse bastante aquí en Río de Janeiro, es que la gente viene mucho a correr. La gente hace mucho ejercicio. Ahorita nos encontramos en esta parte que, pues bueno, el nombre no me lo puedo, aquí se lo voy a estar dejando. Pero si hay algo que se logra ver bastante por acá, es la afluencia de ciclistas, de corredores, de personas que andan haciendo ejercicio en esta zona, la que se encuentra justamente aquí, miren, a un costado de la playita. La verdad que sí me parece increíble el tamaño de la acera. El tamaño de la acera es enorme. Por aquí tenemos esto, miren, muchos lo pueden confundir con una ciclovía, pero les cuento que esto, muchachos, se llama ciclorruta. Aquí hay personas, este carril está habilitado no solamente para las bicicletas, sino que también está para las scooters eléctricas, para las personas que les gusta correr o pues para todo lo que
tenga un tamaño similar a una bicicleta. No es solamente exclusivo para la ciclovía. Miren, si avanzamos un poquito más aquí, nos encontramos con la zona de restaurante, por si quieren comprar alguna agüita, alguna bebida, algún vinito, alguna cervecita, por si quieren comprar también alguna caipiriña, por ahí lo han de vender seguramente. Así que bueno, seguramente esta es una de las zonas más icónicas de Río de Janeiro. Esta zona donde la gente viene a correr. Miren, una cosita que nos hemos fijado con Sofi es que la gente aquí, no sé, Sofi, si son solo los turistas o también los locales, yo diría que ambos. Sí. Uno logra ver que se cuidan bastante el cuerpo. Ajá, el físico, pero no solo como maquillaje, cabello, no, sino que es más como músculo. O sea, como trabajar el cuerpo en gimnasio. O sea, y que has cosas andado así. viendo músculos, Sofi. O sea, en mujeres y hombres es algo que nos dimos cuenta rápido. Se Vale. ven muchas personas. Sí, es broma, chicos, pero la verdad que sí hemos visto, o sea, no solamente hombres muy musculosos, andan unos ahí que andan apuntando con otras cosas, pero pues prácticamente inevitable, hay casi que desnudos al 100% andan unos por aquí, pero cositas de los lugares playeros, ¿no? Sí, como son lugares de playa, obviamente pues andan solo en shorts, bikinis, las chicas y todo eso. Entonces, obviamente andan mostrando más No, es que andan- piel, pues. Andan mostrando el trabajo del gym, o sea, fuera de bromas, chicos. Sí. Hemos visto muchos hombres musculosos, pero también hay muchas chicas que se ven Sí. musculosas, se ve que trabajan en Ajá, el gym. como bien tonificado el cuerpo, bien bonito. ¿Será que así son las chicas brasileñas, Sofi, musculosas? Quizás sí, porque si les gusta cuidarse mucho su cuerpo, pero en hacer músculo y tonificar y todo eso. Sí, así o sea, debe miren, y es que investigando un poco, me entero que Río de Janeiro es uno de los lugares donde las personas más cuidan su cuerpo, no solamente de la cara, sino que físicamente hablando. Uno puede encontrar gimnasios casi que en cada esquina. Y pues ese es uno de los motivos por el cual las personas aquí se mantienen en forma. Prácticamente el mantenerse en forma en Río de Janeiro es un estilo de vida que la gente ha adoptado y es por eso que cuando uno viene aquí logra ver eso bastante. Así que bueno, miren, ahorita andamos caminando específicamente en la playa de Ipanema. Les cuento que, miren, esperen los próximos videos que les voy a hacer un videito exclusivamente de playa. Ahorita les voy a dar así como una pequeña probadita de las playas de Río de Janeiro para que ustedes vean el ambiente más o menos como está por aquí. Pero miren, en teoría esta es una de las playas más tranquilas y más familiares que hay. Si ustedes quieren fiestas, si ustedes quieren rumba, party, hay otras playas como la playa de Copacabana, que esa, pendiente, vamos a ir a conocerla en el siguiente videito. Pero pues bueno, miren, para que ustedes vean el ambiente prácticamente es así. La gente suele rentar una sombrillita para que le dé sombra, unas sillitas, o hay gente que extienden una toallita así como el amigo que solamente se acostó y ya. Lo que sí logra verse bastante en estas playas es bastante venta ambulante, venta de bikinis por aquí, si quieren algún elotito por acá con el amigo. Y pues así sucesivamente en la playa puede encontrarse el ambiente, ¿no? Lo que sí se siente el calor demasiado fuerte. Gracias por aquí el amigo que está rentando sillas por acá. Miren aquí por si quieren un masajito relajante en la playa también. Así que no, hombre, chicos, el ambiente por aquí muy movido. Yo cada vez me voy a ir metiendo un poco más a ver qué encontramos. Miren, aquí la gente está disfrutando, echándose el bronceado, echándose el bloqueador. Y bueno, miren, el ambiente muy llenísimo. Yo lo que no sé es que por dónde tengo que agarrar para llegar a la playa. Pero pues bueno, en este mundo hay dos tipos de personas. Los que vienen en la playa. Uy, miren aquí el amigo relajante masaje que le están dando. Hay dos tipos de personas que vienen a la playa. Los que vienen a broncearse o los que vienen a relajarse. Así que o van a ver personas con muchas sombrillas que se cubren del sol o van a ver unos que se están bronceando. Vénganse, parece que la playita ya la tenemos por acá. Le vamos a dar un vistazo rapidito. Vénganse para acá. No, hombre, qué bonita. Dale, chicos. Hemos llegado aquí al sector de la playita. Creo que llevamos caminando aquí unos 5 minutos, no mucho. Y bueno, 10 minutitos caminando y Sofita y yo ya estamos, pero a reventar de calor. Así que la recomendación, usen el bloqueador solar porque les va a salvar de este perro sol. Pero que la verdad está muy rico. Miren, veníamos bromeando con Sofi de unos TikToks que uno lee. Que ¿Ah, sí? como los vendedores ambulantes, porque lo que sí logra verse también mucho en la playa, como les comenté, es mucha venta ambulante. Y pues bueno, ellos andan allá haciendo su negocio, andan vendiendo y usualmente les suelen ofrecer más cosas a los turistas. Sofita estaba hablando ahí cómo identifican a los turistas aquí en Río de Janeiro. Sí, yo creo que esa persona le había subido como humor quizás o algo así. A mí me dio risa cuando lo vi y decía que contestaban gracias en vez de contestar Obrigado.
Y también que andaban con tenis en sí. la playa. Nosotros la verdad que sí, ahorita andamos con tenis porque andamos haciendo Sí. un sondeo de playa. Y que aceptaban pagar precios como un poquito más elevados que los locales, porque los locales ya saben cuánto valen las cosas. Ay, miren, por aquí todo movido, venden bikinis, que miren, incluso aquí, Sofi, ¿sabía vos? Para que veas que yo investigo. Aquí venden el famoso bikini brasileño, ¿cuál es ese? ¿Por qué le dirán así? ¿Por el color o porque La forma del calzón, la tanga, es Co- como así, de la parte de atrás. como para mostrar mucha piel? Ajá, o sea, la forma es como así. Ah, bueno, chicas y Que yo chicos, sepa, ese es. ya saben cuál es el famoso bikini brasileño. Y miren, realmente la playa muy movida. Eso sí, se ve tranquila porque nosotros ya le fuimos a dar una ojeada a la de Copacabana, que es la que les voy a mostrar en el siguiente video. Pero bueno, miren, aquí el ambiente con todo. Aquí las personas se ponen a jugar voleibol. Miren, por aquí echándose el partidito adecuado. Gracias. Por aquí echándose el partidito de voleibol. Miren, está potente. Solo que no sé si lo harán ver que lo están haciendo con el pie. O sea, voleibol con el pie. No es con la mano, sino que con el pie. Miren, y para que vean que lo que les cuento es verdad, aquí en las playas suelen encontrarse como estas maquinitas para hacer ejercicio, ¿ves? Para los que se animen a hacer ejercicio en la playita, pues a lo largo de toda la playa hay como esas, sí, son como barras como de calistenia para mantenerse en forma. Así que bueno, miren, prácticamente Río de Janeiro lo miro como un lugar para todos, para los que les gusta la fiesta, para los que les gusta la playa, para los que les gustan los tragos, para los que les gusta hacer ejercicio. O sea, prácticamente hay para todos, para los que les gusta correr, para los que les gusta andar en bici. Chicos, llegamos ya al siguiente destino. Miren, con ustedes el famoso pan de azúcar. Por aquí les voy a estar lanzando una tomita de dron para que vean de qué estoy hablando. Tío Fran, ¿dónde está el pan de azúcar? Que yo no lo veo. Pues esto que están viendo, curioso nombre, ¿no? Esto que están viendo es el pan de azúcar. Para los que se preguntan por qué se llama así, ¿será que venden pan de azúcar ahí arriba? ¿Será que tiene forma de pan de azúcar? Yo no le veo forma de pan de azúcar. Pues no se preocupen, les cuento que el nombre es muy curioso. Resulta que en la época de la colonia, los portugueses solían llamarle pan de azúcar a unos moldes que se utilizaban para refinar el azúcar en ese entonces. Por aquí les voy a estar dejando una foto para que vean cómo eran estos moldes de barro. Entonces a estos moldes que están viendo por aquí le decían así, pan de azúcar. Ya una vez vienen a Brasil y ven esta curiosa formación rocosa, dicen, eso parece el pan de azúcar que utilizamos para refinar el azúcar. Y pues desde ese entonces el nombre de pan de azúcar queda así, porque pues tiene una similitud muy parecida, ¿no? Pues tiene una similitud con los pan de azúcar, con los moldes que utilizaban en ese entonces, ¿no? Curioso nombre. Miren, ahorita parece que venimos con suerte porque no hay nadie. Les cuento que hace un par de días venimos a hacer una fila enorme que la verdad no logramos agarrar ni un puesto. Pero hoy, miren, curiosamente no hay nadie. La diferencia es que un día vinimos un fin de semana y hoy estamos viniendo un día lunes. Pero bueno, miren, así rapidito ya estamos en el teleférico que nos va a llevar a la primera parada. Les cuento que el pan de azúcar está conformado por dos peñones, dos morros, dos formaciones rocosas, como la quieran llamar. Esta que están viendo por aquí se llama Morro de Urca y este otro que están viendo por acá se llama Morro Pan de Azúcar. Ven, así que ahorita vamos a subirnos al teleférico que nos va a llevar al Morro de Urca y vemos que está bien grande este teleférico. Me debería decir que es uno de los teleféricos más grandes en los que me he subido. Miren qué rapidito llegamos a la cima, la verdad sí, fue más rápido de lo que pensé. Pero miren, ya estando aquí vamos a hacer la exploración. Y es que miren, hoy no sé qué nos ha pasado, andamos un poco salados, un poco con mala suerte. Porque miren, trozón de neblina que está cubriendo todo el paisaje. Por lo menos el paisaje de este lado. Porque les cuento que como en esta roca está a 360 grados, pues bueno, hay partes donde sí vamos a poder ver el paisaje. Pero miren, desde aquí pueden ver cómo sube allá el teleférico, qué loco. Es que miren, no sé por qué se nubla a todo lugar que voy. Prácticamente yo me siento así, miren, como esta animación. Yo camino para acá y arriba de mí anda una nubecita que me andas persiguiendo. Pues algo así siento que me pasa de vez en cuando. Miren, si hay algo que impresiona por aquí, sin duda son las vistas, pero hay algo que impresiona más y vendría siendo el teleférico que hay aquí en el Pan de Azúcar. Miren, curiosamente esto se construyó a inicios de los años 1900, para que se den una idea, y realmente fue una hazaña el construir esto, ya que fue el tercer teleférico creado en todo el mundo. Miren, lo increíble de construir este teleférico es realmente una hazaña para la época. En ese entonces no había mucha tecnología para subir material hasta acá, y es que no adivinan cómo lo subieron.
con escaladores experimentados subieron más de 4 toneladas de materiales, todo lo necesario para construir el teleférico acá. Una locura total. Que miren, de hecho también aquí en el Pan de Azúcar hay un tipo de turismo específicamente para los escaladores. Por aquí les voy a estar anexando una foto para que vean que eso sí es de ser valiente, porque realmente estamos altos, estamos aproximadamente a unos 200 metros de altura, por lo menos aquí en el Morro de Urca. Miren qué loco esto ha de ser para los más valientes que quieren hacer un vuelo en helicóptero aquí en Río de Janeiro. ¿Será que nos animaremos a hacer esa aventura? Creo que sí. No lo sabemos, pero estén pendientes a los videos porque puede ser que en el otro video se me zapen los cables y ya pelado, ya con una persinadita me subo. Miren, esto que están viendo se llama la bahía de Botafogo y no sé si logran ver ya cuando le pongamos un zoom a la camarita. Qué montón de yates, creo que nunca había visto tantos yates juntos hasta que vine a este lugar. Qué locura. Miren, ya nos encontramos en la parte de los miradores aquí del primer morro, de la primera montaña, de la primera formación rocosa. Les voy a hacer un tourcito rapidito para que lo vean, ¿no? Aquí hay que si quieren palomitas, quieren un vinito, una cervecita. Por aquí ven que recuerditos, venden algunas botanas por acá, por si quieren un pastel también. Por aquí venden sorbete, ya que pues el calorcito de vez en cuando lo acompaña a uno. Y pues bueno, prácticamente así es más que todo para los que les gusta caminar este lugar. Para los que les gusta caminar, estar viendo el paisaje. Si me preguntan el clima aquí es frío o no, pues miren, por lo menos aquí donde andamos en la primera piedra no está haciendo tanto frío, de hecho está haciendo un clima normal con un poquito de calor, pero pues bueno, cuando lleguemos al siguiente les comento cómo va el clima. Ay, no vieron qué checo, llevo batallando para explicar esta parte, pero la voy a explicar así, porque siempre que voy a comenzar a explicar viene una nube y nos tapa el paisaje, pero venga así como viene. Miren, las vistas que hay aquí, un lujo la verdad, muy bonito todo desde aquí arriba, y eso que aún no hemos llegado al punto más alto. Miren, aprovechando que estamos por aquí, les muestro un poquito de lo que hay al fondo. Este vendría siendo el barrio de Urca, que miren, este es uno de los barrios más seguros de todo Río de Janeiro, también uno de los más exclusivos. Pero miren, lo curioso que les quiero mostrar es aquella pequeña casita que se ve ahí al fondo, que bueno, de casita creo que no tiene nada. Curiosamente, esa es la casa de Roberto Carlos, pero hay que aclarar que no es de Roberto Carlos, el famoso jugador de fútbol, sino que es de un cantante. Y pues leyendo un poco me entero que es el cantante con mayor historia y trayectoria de Brasil, que también tanto así que le conocen como el rey. Ah, pues esa casita que están viendo por allá es de él. Qué loco. ¡A la madre! Miren, no sé en qué momento, Sofi, llegamos a un centro comercial aquí arriba. Ay, sí parece como que fuera un centro comercial o como una mini plaza. Sí, está loco. Miren, de hecho, desde abajo, cuando uno está en la parte más baja, no logra verse que hay todo esto aquí arriba, pero miren, prácticamente hay aquí como un mini centro comercial. Hay aquí venta de todo, hay aquí restaurantes. Si giramos la cámara por allá, no, hombre, es que sí parece un mini mall allá. Vemos que venden ropa de playa. Por acá encontramos lo que parece ser un mini supercito con una cafetería, ¿no? Hombre, todo bien bonito. Las icónicas sandalias brasileñas, las hawaianas. No, y qué bonito está todo por aquí. Está muy bien construido, está muy bien desarrollado por acá arriba. Uno puede pensar que pues al solo ser una formación rocosa, no va a haber mucho acá arriba, pero miren, incluso aquí hay como un bar para echarse la birimbumbán, las cervecitas. Y pues bueno, lo que no va a faltar en este lugar es sin duda la vista. Que miren, vamos a ver si tenemos otra perspectiva, porque parece que aquí hay incluso unos binoculares donde la gente viene y puede apreciar la ciudad un poquito mejor. Miren, qué vistón. Ya, está muy bonito. ¿Qué pasó, Sofi? ¿Qué pasó? Creo que nos va a tocar volver porque ya viste. Ah, que está bien nublado. Sí, está nubladísimo, pero... Se ve la piel. Sí, está nubladísimo, la verdad, pero tenemos fe. Hay que ser positivos. Tenemos que ser positivos para lograr ver el paisaje. Porque miren, es que sí, está muy nublado, estas cosas pueden pasar. Porque en teoría, miren, el trayecto continúa. Ahí donde ven esos cables que creo que no los van a ver, pero casi no se ven. Ahí el teleférico continúa hasta la siguiente piedra. O sea, en teoría, aquí tendría que estar la otra piedra, o sea, el Morro Pan de Azúcar. Pero pues parece que no existe. Parece que ahorita no está. Y bueno, eso nos queda de lección para realmente no confíen en el clima de aquí. Porque miren, según esto, soleado. Pero a saber que es soleado, yo creo que los del clima aquí no le pegan muy bien. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Sí, 25, mayormente soleado. 27 grados. Y bueno, todo está cubierto de una nube. Yo creo, Sofi, que es solamente aquí arriba. Creo que la nube nos anda siguiendo. Puede ser, como está, es como una montañita, entonces puede ser. Sí, es que aquí andamos así, prácticamente como la animación que les conté, Sofita y yo aquí, y nos movemos para acá y la nube nos sigue. Nos movemos para el otro lado, también nos sigue la nube. Cositas, ¿no? ¿Será que solo a nosotros nos pasa o habrá alguien por ahí que también?
final, para esperar esa nube, hemos decidido con Sofi venir aquí a echarnos una comidita porque la verdad tenemos fe, pero pues para matar el tiempo un rato vamos a echarle unos ojeada a los menús de por acá porque también hace hambre. Bueno chicos, esperamos 2 horas aproximadamente en el restaurante de Sofi y el clima no mejoró nada. Nada, hasta se puso Hoy con sí más estamos estamos ya en el meme de mis ahorros. Porque Sí. la verdad que no es nada caro, $40 por persona. Eso es lo que Nada vale. caro. ¿Cómo fue? No es nada caro, dijiste. Y yo dije, no es nada barato. No, vos dijiste no es nada caro. Y era no es nada barato. Editor, anexémonos en las frases épicas de tío Frank. Pero bueno, miren, sí está nubladísimo, creo que incluso está un poco más nublado que cuando vinimos, pero todavía queda una hora, hay que tener fe. Miren, ahorita vamos ya a subir al siguiente tramo, que es el que te lleva hasta la cima del Pan de Azúcar, a ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a esperar lo último que queda del día allá arriba. O sea, es que en teoría aquí, chicos, tendría que estar aquí el Pan de Azúcar, pero pues lamentablemente no se ve nada. Así que bueno, vamos a subir el último tramo y pues bueno, recemos para que logre verse algo. No, esto está desastroso, Sofi, está pero desastroso. En teoría allá tomamos el último teleférico, pero no sé, estoy dudando, Sofita. No se ve nada. Mis ahorros. Es que en qué pedazo de mar me habré bañado para andar así de salado. Miren, ahí esos son los cables del teleférico que te llevan ya hasta la cima, hasta lo más alto del Pan de Azúcar. Pero pues vemos que se pierden en la niebla. Bueno chicos, miren que al final, contra todo pronóstico, decidimos tomar la última góndola que nos iba a llevar hasta la parte superior del Pan de Azúcar, la parte más alta. La verdad íbamos un poco decepcionados porque se miraba mucha neblina. Pero miren, parecía que se iluminaba una luz al final del túnel. Miren, qué espectáculo logramos ver aquí, un colchón de nubes iluminado justamente a una media hora del atardecer. La gente se emocionó, empezó a aplaudir y pues eso nos dio un poquito más de esperanza para poder ver un atardecer más o menos decente. Pues al final nos bajamos de la góndola y esto fue más o menos el escenario con lo que nos encontramos. Así que bueno, parece que tenemos un 1% de esperanza de ver un bonito atardecer por lo menos. Sofía ya va allá inspeccionando. ¿Cómo ves la zona, Sofi? Pues se ve bien, se ve como que se va a hacer la camita de nubes. O sea, esperemos que no empiece a llover, porque esa sería la gota que derrama el vaso. Pero miren, aquí igual hay de todo. Hay pues como lo que acabamos de ver en el otro morro, ¿no? En la otra formación rocosa. Prácticamente lo mismo. Hay aquí zona de restaurantes. Hay también por acá una zona de, bueno, venta de ropas y todo eso por el estilo. Hay un montón de cositas, casi que como el mismo mini centro comercial que acabamos de ver allá atrás. Solo que aquí está distribuido de una forma diferente, pero prácticamente lo mismo. Aquí encuentran igual, si quieren alguna cervecita también, si quieren ir a algún restaurante también, si quieren ir a algún barcito. Pero miren qué espectáculo, parece que sí estamos teniendo buena suerte porque se está formando una cama, como una cama de nubes, un colchoncito de nubes, y el atardecer pues pinta que va a estar muy bonito. Incluso allá al fondo logro ver el océano combinado con las nubes, que realmente se ve impresionante. Qué loco. Bueno, Sofía, contra todo pronóstico. Sí, se logró. Se ve así como un mar de nubes, bien bonito. La verdad que sí, que incluso, miren, yo no me había fijado, pero Sofía ahí le echó el ojo y dice que desde aquí, miren, yo no logro verlo bien, Sí. pero desde aquí dice que se ve el Cristo entre Sí, las se ve nubes, el ¿no? Cristo, ajá, entre las nubes, bien bonito. Así que bueno, si de verdad lo estamos viendo, por aquí les voy a estar anexando una toma para que vean que no es broma. Y la verdad, la cama de nubes que se ve aquí, muy bello. Así que incluso hoy nuestro 1% de fe ha subido a un poquito más, ya un 20%. Creo que incluso cuando ya esté cayendo el atardecer aún más, se va a ver, bueno, otra vez Sí. tenemos posibilidad de ver la ciudad. Esperemos que sí, pero miren qué impresionante. Bueno chicos, ya la noche cayó. Con Sofita ya vamos para afuera. Todo el mundo está ya bajando en el teleférico. Sí, Al final pues siento que logramos ver un bonito atardecer. sí, se ve bonito. Mira que si bien no eran las vistas que queríamos ver, o sea, prácticamente queríamos ver la ciudad completa, pero pues siento que el atardecer... Sí, vimos un paisaje diferente. Sí, bien dicho, un paisaje, porque las dos opciones hubieran Sí. estado muy bonitas. Así que miren, ya ahorita ya todo el mundo va saliendo del parque del Pan de Azúcar. Ahorita ya son como las 6 aproximadamente y pues ya la noche está cayendo, el lugar queda un poquito así, sin público, pero bueno, al final pues no salió como queríamos, pero bonito sí salió.
Pero bueno, chicos, miren que esta aventura hemos andado de arriba para abajo, pero les cuento que no le hemos mostrado ni un 10% de lo que Río de Janeiro tiene por ofrecer. Ahorita les cuento que pues lamentablemente el día ha terminado. Y miren, hemos decidido venir aquí a la playita a ver este pedazo de atardecer. Miren, qué bonito. Creo que nosotros por aquí nos vamos a ir despidiendo. Miren las islas del fondo, cómo se ven, qué paisaje más impresionante. Allá al fondo, miren, qué locura. Río de Janeiro, primeras impresiones. Estoy sin palabras de todo lo que hemos visto en el video de hoy. Todo ha sido realmente sorprendente. Así que bueno, si ustedes es primera vez que ve este canal, suscríbanse para ver más aventuras por el mundo y también más aventuras aquí por Brasil, porque este primer video es solamente el calentamiento para todo lo que se viene en la serie de Brasil. Así que no olviden dejar su like, suscribirse, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un videito. Y si ustedes quieren seguirme en redes sociales, quieren ver dónde estoy en tiempo real, pueden seguirme en mi Instagram. Estoy como tiofrank_, así que por ahí lo voy a estar esperando. Nos despedimos de esta aventura, chicos. Obrigado. Primeras impresiones de Brasil, 10 de 10, una locura total. Nos vemos en la próxima.